vamos a preparar para comenzar nuestro culto de adoración de hoy domingo. Tenemos que comenzar el día ya, estamos en la hora. Le voy a pedir si que puede Elena ponerlo en himnario, porque parece que a lo mejor hay algo con la... dejarlo a mano por la... no, está bien, también no debe estar, pero no, estamos bien entonces. Vamos entonces a tener un preludio musical, preparando nuestros corazones y nuestros pensamientos para adorar al Señor. Preparémonos, hermanos. Bendito Dios, en esta hora y este día, Señor, invocamos tu nombre, Santo Dios. Venimos a adorarte, Señor, a agradecer todas tus bondades, todas tus misericordias para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en este día, Señor. Y pedimos que tu presencia sea en medio nuestro, con los que estamos presentes en este tiempo en la iglesia, por nuestros hermanos también que están en otros lugares tomando vacaciones o haciendo otras actividades, Señor, de acuerdo al tiempo. Pero que también puedan apartar este momento para ti, para adorarte, para saber que tú eres nuestro Dios. Por eso, Señor, te pedimos que te quedes en medio nuestro y nos bendigas con tu espíritu y con tu presencia, bendito Jehová. Invocamos tu nombre en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en los primeros 2 versículos, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Eclesiastés nos hace reflexionar sobre el momento en que nuestros sentidos estén conscientes para alabar al Señor. Más que la juventud propiamente tal, sino que el tiempo que el Señor nos da con energía. Vamos a ponernos de pie para adorar al Señor con el himno Con Cántico al Señor. Pongámonos de pie para adorar a nuestro Dios. Con
segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que también la vamos a proyectar ahí. Corintios, capítulo 4, 6 versículos. Capítulo 4, del 1 al 6, y lo vamos a leer en forma alternada, como de costumbre. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes deseamos ocultos y vergonzosos, no andando con astucia ni a la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad de encomendarnos toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no lo entendezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, todos juntos. Porque Dios, que me mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Esta es la palabra de Dios y hemos tenido lectura hoy. También tenemos un tiempo, como de costumbre, en esta hora que nos reunimos como su iglesia para reflexionar, meditar y más bien confesar a Dios nuestros hechos, nuestra vida. No es que no hayamos sido perdonados, hemos sido perdonados por el sacrificio de Jesús en la cruz, porque Él fue en nuestro lugar, se presentó en lugar suyo, en lugar mío. Pero sí debemos estar conscientes de nuestra naturaleza hasta que Él venga o hasta que vamos a su presencia y estar a cuentas con Dios, porque la palabra nos manda a eso. Y el que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios o nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, esa es la constante oración que debemos tener frente a Dios, y sobre todo cuando estamos juntos como pueblo en comunión, como iglesia aquí en la tierra del Señor. Vamos a tener este tiempo entonces de reflexión, confesando al Señor nuestras acciones. Les invito a inclinar sus rostros y a orar. Amado Dios, estamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, en este tiempo, y nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú conoces nuestro corazón, conoces toda nuestra vida, todas nuestras acciones diarias, y tú sabes, Señor, lo que nuestra mente piensa, lo que hacemos, Señor, y cómo reaccionamos muchas veces frente a muchas situaciones. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros mientras estemos en esta tierra y que podamos, Señor, siempre estar atentos cuando nos desviamos, desobedecemos, actuamos, Señor, por nuestros propios sentimientos de enojo, de rabia. Señor, ayúdanos en ese tiempo con tu Espíritu Santo para que podamos mantener, Señor, los principios de tu palabra, para perdonar, para hacer el bien, Señor, para no ir en pos del mal, Señor, sino que tener una conducta, Señor, acorde con los principios que tú has establecido para los creyentes en esta tierra.
sobre todo dependiendo de ti, Señor, y teniendo, Señor, siempre en cuenta tu palabra. Señor, ayúdanos, porque somos débiles, porque somos humanos y erramos, Señor. Pero al ver el sacrificio de Cristo, la obra tuya al enviarlo a Él para perdonarnos, Señor, nos sentimos quietos y en paz y descansamos, Señor, en lo que Cristo hizo con nosotros. Por eso, Señor, sabemos que tenemos tu perdón. Por eso sabemos que tú has tenido compasión de nosotros y la tendrás hasta que vengas o hasta que nos llames a tu presencia. Bendícenos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, Señor Santo. Que tu Espíritu Santo nos guíe cada día y perdónanos como iglesia e individualmente también, Señor. Te lo agradecemos y recibimos el perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque nos ha perdonado. Y vamos a cantar un himno. El himno se llama Él vino a mi corazón. Pongámonos de pie para entonar este bello himno de alabanza al Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, para él.
como de costumbre, no es esto algo que nosotros como Iglesia del Señor y usemos como rezo o como algo, digamos, ritual, es que nosotros declaramos nuestra fe como iglesia cristiana aquí en la tierra. Las iglesias que hoy estamos en la tierra debemos permanecer creyendo lo que originalmente dice la Escritura. Y hay cosas que la Escritura dice y ya algunos las han desechado por el tiempo pasado. Pero la iglesia debe creer en lo que estableció en el principio a través de los apóstoles de la iglesia naciente. Por eso que vamos a tener la lectura juntos del credo de los apóstoles, porque esto es lo que creemos como iglesia del Señor aquí en la tierra. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. La vida eterna, la vida perdurable, la vida eterna. Creemos esto como iglesia del Señor. Y esto no debe cambiar en nuestro corazón. A pesar de que muchos hoy desechan cosas. Dice, creo en el Espíritu Santo. ¿Quién es quien nos mueve cada día a orar? A leer la palabra, a estar aquí reunidos. El Espíritu Santo mueve nuestro corazón. Porque si pensáramos por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias ideas, quizás estaríamos en una ideología hoy día del mundo, de la política o quizás qué cosa. Creeríamos que esa sería nuestra bandera de estar aquí en muchos sentidos. Pero el Espíritu Santo nos da un sentido que es como iglesia del Señor y creemos en la obra del Espíritu Santo. Bien. Vamos también a adorar a nuestro Dios con nuestras ofrendas. Es una forma también de representar y de agradecer a Dios porque Él nos sostiene en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos. Vamos a ofrendar al Señor. Dios del cielo, Padre eterno, tú que eres bueno y misericordioso, tú que nos das todas las cosas, Padre, de ti proviene todo, Padre Santo, y te damos esta ofrenda de la expresión de tu reino. Haz tú conforme a tu propósito, a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos ofrendado. Aprovecho que es el tiempo de la ofrenda. Y hay iglesias de nuestra denominación que están en Limache, el sector de Villa Alemana, donde ustedes saben que ocurrieron los incendios. Y hay una o dos familias que fueron afectadas, no tan gravemente, pero fueron afectadas en sus hogares.
y se está reuniendo a través de este tiempo ofrendas y víveres para ellos. Y los hermanos de la iglesia del sector de Valparaíso, de Viña, los van a repartir. Pero nosotros como iglesia, como en este tiempo hay muchos hermanos, y de hecho en otras iglesias también está pasando, que están con sus periodos de vacaciones, y entonces hay poca asistencia, vamos a establecer con el pastor y el consistorio una cantidad de dinero y la vamos a hacer llegar a través a la tesorería que ellos indicaron a través de la comisión ejecutiva, y después, cuando los hermanos se reintegren, vamos a hacer ofrendas para recuperar eso, porque tiene que llegar el dinero en este tiempo, tienen que llegar las ayudas. Mercadería y víveres, vamos a verlo después cuando las iglesias de Santiago también todas regresen, a ver si se organiza algo en conjunto, porque tiene que ser algo de algún volumen para llevarlo allá. Así que eso para que sepan, hermanos. Y estar orando por la situación ahí, todavía se retiran escombros. Todavía hay mucha gente que está con problemas. Y esta es la oportunidad también para no solo las iglesias hermanas que están allá de nuestra congregación y otras iglesias cristianas, no solo llevarles dinero, cosas para construir que son muy necesarias, vitales, pero también una palabra de aliento, el Evangelio de nuestro Señor, la confianza, la protección de Dios, que el Señor ha sido misericordioso con muchos de nuestros hermanos que están allá y nada les ocurrió por su misericordia, por su bondad. Así que estar orando en forma constante por ellos. Bien, antes de ir al mensaje de hoy, vamos a tener un tiempo de alabanza. Vamos a cantar y después vamos a escuchar la palabra de Dios. Salmo 4. Oh Jehová, danos de ti. Los cielos.
Entonces él puso otra. Y tiene ahí. Por ejemplo, el mismo credo, nosotros leemos
iglesias que no son confesionales se asombran o critican este elemento dentro de lo que es el culto, olvidando de que las confesiones y los credos son tremendamente importantes para poder tener una línea de pensamiento en cuanto a lo que creemos. Cuando la iglesia, y eso lo he hecho comprobado, no tiene una forma de credo, la iglesia al final de cuentas puede creer en cualquier cosa. En cambio, cuando la iglesia, sobre todo la iglesia reformada, nosotros somos reformados, y vengo el tiempo de la reforma, donde más hubo confesiones de fe y credos. Muestran la secuencia doctrinal de la palabra del Señor. Y cuando la leemos en conjunto de las Escrituras, podemos armonizar justamente y poder tener una fe sólida. Amén. El caso es que tampoco los reformados no acudimos justamente a estas fuentes, a estos documentos dentro de la historia para poder conocer más la historia de la iglesia y también la historia en cuanto a la doctrina. Todavía, por ejemplo, andan golpeando las puertas, ustedes saben, muchas veces en las mañanas los testigos de Jehová. De repente son medio incómodos. Y uno por cortesía los atiende, qué sé yo, y uno ya sabe lo que ellos van a entregar. Pero ellos tienen y mantienen una doctrina herética hasta el día de hoy. Que la confesión apostólica, el credo apostólico, en cierta parte lo menciona. Otro credo posterior al credo apostólico, si no me equivoco, Calcedonia, donde deja centrado la divinidad de Cristo, esa herejía contraria o esa enseñanza contraria a esta doctrina de la divinidad de Cristo fue catalogada como hereje. Pero con el tiempo vuelve a introducirse hasta el día de hoy. Entonces, por eso es importante el tema de los credos y las confesiones, porque nos dan un equilibrio y nos mantienen en línea. Así que agradecemos a los hermanos de aquel tiempo, de la historia de la iglesia, que fueron capaces de poder tener la inteligencia, ¿cierto? Y también la luz del Espíritu Santo, porque una operación que hace el Espíritu Santo hasta la actualidad es iluminar en los creyentes las Escrituras. Y esto es algo tremendamente portentoso, porque a través de esa obra del Espíritu Santo yo puedo ahora entender, más que entender intelectualmente, entender el trasfondo espiritual de la palabra del Señor. El concepto intelectual de la palabra a mí no me hace crecer, probablemente me hará crecer en conocimiento, que tampoco es malo, pero lo esencial en la vida es el conocimiento espiritual de la palabra del Señor. Hay un conocimiento profundo en la palabra del Señor, que solamente el Espíritu Santo nos va a iluminar. Se dice que Albert Einstein era un cristiano, que era creyente, pero no era un creyente de acuerdo al punto de vista de las Escrituras. Él tenía una cierta fe, él creía en un creador, y eso es importante. Gabriela Mistral, por ejemplo, cuando también habla de la Biblia, pero Gabriela Mistral no era conversa, nunca fue conversa, por lo menos nunca lo testimonió así. Neruda, por ejemplo, Hamlet, Shakespeare y todos los grandes hombres de la literatura universal han hojeado por lo menos la Biblia. Pero no basta con un conocimiento teórico, sino que con un conocimiento práctico, una vida práctica en la palabra del Señor. Y por eso quiero que abramos nuestras Biblias, después de esta, no sé si introducción, pero tocando el tema de los credos, abramos nuestra Biblia de la carta de Santiago. Eso está en el Nuevo Testamento,
Estoy haciendo estas pequeñas cápsulas de Santiago, ¿cierto? Hasta que llegue marzo, porque ahí voy a empezar con el estudio. Ya tengo algunos capítulos, versículos de la carta a los romanos. ¿Se acuerdan que estaba enseñando Romanos? Y creo que leer Romanos es una seguridad, ¿cierto?, de crecimiento espiritual. Entre tanto, cuando ya estemos con los hermanos ya el pleno de la iglesia, porque me interesa enseñar justamente la carta del apóstol Pablo a los Romanos, una prédica estudio, domingo tras domingo, hasta que ojalá, si Dios quiere, logremos terminar. Son varios capítulos. Yo creo que son como 40 sermones de la carta de los Romanos, pero va a ser tremendamente enriquecedor. Entonces, como la semana pasada hice una enseñanza, un sermón de Santiago, vamos ahora a seguir. Y esto se encuentra en Santiago, capítulo 1, Santiago capítulo 1, de los versos 12 al 18. Y vamos a orar para que el Señor justamente nos ayude a entender la palabra en este día. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque somos sujetos de tu misericordia, de tu amor. Y en esa verdad queremos ser recíprocos a esa gracia y a ese amor desplegado en favor nuestro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra y que podamos crecer en relación a ella, para que de esta manera nuestra adoración, nuestra comunión, nuestro testimonio, Señor, nuestro trabajo en la obra sea genuino y honesto. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago, como decía la vez pasada, es una carta que está introducida en el Nuevo Testamento, pero que ha tenido problemas en la historia. Santiago le costó para entrar al canon de las Escrituras casi 4 siglos. Santiago fue cuestionada y rechazada inclusive por el reformador Martín Lutero. Yo no sé en qué momento se equivocó, se equivocó Martín Lutero, no sé, pero a través de la historia Santiago es reconocida y es parte de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, o sea, la palabra de Dios. Y sobre todo, lo más importante, que el Nuevo Testamento es lo más reciente que tenemos en cuanto a la revelación. Hay estadios grandes de épocas muy extensas en el tiempo en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, ¿por qué es importante? Y personalmente, por qué me encanta, es porque en menos de 40 años, ¿cierto?, se concentra la enseñanza del Nuevo Testamento. O sea, es algo tremendamente reciente. Hay testigos oculares que realmente le dan sentido y razón a que ahora nosotros, cristianos del siglo XXI, podamos creer lo mismo que creyeron los cristianos del primer siglo. Santiago era el hermano carnal de Jesús. El hermano carnal de Jesús. Un hermano que al principio rechazaba a Cristo y lo consideraba como un loco, como uno que estaba demente, pero posteriormente él se encuentra aquí escribiendo una carta a una iglesia que estaba siendo perseguida. Ese es el contexto, y es un testimonio tremendo porque acredita la veracidad de la Escritura. Porque aquí vemos que un inconverso, un no creyente, testifica posteriormente de la verdad del Evangelio. Al igual que el otro antecedente, donde nos agarramos para decir que la Escritura es veraz y es verdadera, es el testimonio de Pablo de Tarso, que siendo un perseguidor sistemático, uno que mataba y que infligía dolor a los perseguidos y a los que él cazaba y a los que él tomaba, se convierte en el Evangelio y se transforma en el más prolífero de los apóstoles. Esta carta fue escrita más o menos en el 60, no más, y gran parte del Nuevo Testamento se escribió antes del 70, porque si se hubiese escrito antes, después del 70 hubiera aparecido en las Escrituras el hecho histórico de la destrucción del templo. La destrucción del templo por los romanos.
que fue un hecho tremendamente dramático también para los judíos primeramente, pero también para la iglesia. Entonces, leíamos que Santiago le escribe a la iglesia, vuelvo a reiterar, una iglesia que está siendo perseguida, y básicamente es una carta que nos da y nos motiva a alentarnos en la fe. También es una carta muy confrontacional porque nos confronta. Hay una parte donde Santiago dice que tú dices creer, pero muéstrame tu fe por tus obras. También Santiago dice y reclama que aún los diablos, los demonios creen y tiemblan, dice. Entonces de repente, como que Santiago nos confronta y nos dice, y bueno, ¿de qué me vale tu fe? ¿Ah? Porque dice que los demonios, ¿cierto?, creen y tiemblan. Entonces, como digo, más que un tema intelectual, más que una verdad teórica, tiene que ser una verdad espiritual y eminentemente práctica. Y eso es lo que nos enseña esta carta de Santiago. Santiago también habla de las riquezas, que no es malo tener dinero, pero cuando nuestro corazón está puesto en el dinero, y ese es el centro de nuestra vida, o más bien dicho, las cosas materiales, si no tengo un auto del año, se me va la vida. Si no tengo una casa, ¿te dan cuenta? Son cosas importantes, fundamentales en la vida de cualquier persona, no solamente creyente, pero no es lo que tiene que centrar nuestra fe. Santiago habla de eso. Santiago habla también, por ejemplo, en una parte, si no me equivoco, el capítulo 3, de que lo que hagamos, tenemos que hacerlo en la dirección adecuada. Y tenemos que saber quién nos conduce, el Señor. Tenemos que hacer todas las cosas en el nombre del Señor. Mañana voy para allá, pasado voy para acá, el mes siguiente me caso. Santiago nos confronta muchas veces nuestro determinismo, que determinamos nuestra vida sabiendo que para el creyente sobre todo es un error, porque hay una soberanía de Dios, ¿amén? Dios es un Dios soberano y Dios nos ha colocado aquí con un propósito como creyentes. Entonces nuestra vida depende de la voluntad del Señor. Si Dios quiere, iré para allá. Si Dios lo aprueba, y también es confrontacional esa parte, porque muchas veces hacemos cosas en nuestra vida cristiana que no debemos parecer a nadie y menos a Dios. Y decía la vez pasada que eso provoca problemas, serios problemas. Santiago también habla de la lengua, de cómo podemos destruir a una persona con solamente hablar a espaldas de esta. Se han roto ministerios y uno muchas veces habla mal de otra persona porque tiene un elemento que enciende, ¿cierto?, a la lengua, que es la envidia. Es la envidia. Entonces, así Santiago, por eso te digo que es práctica, porque va al hueso, como alguien diría por ahí. No se va en rodeo, sino que va al centro. ¿Y cuál es el propósito? Si es que estamos apartados, encaminarnos. Entonces, arranca Santiago, y veíamos la vez pasada que Santiago dice, por ejemplo, en el capítulo 2, hermanos míos, en el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Decía la vez pasada que los cristianos vamos a ser probados. Sí o sí vamos a ser probados. Vamos a ser presionados. Porque es la única manera como se va a comprobar nuestra fe. Se dice que en momentos de agitación, en momentos de persecución en la iglesia, que han habido muchas persecuciones en la historia de la iglesia. De hecho, después del primer siglo, o ya en el primer siglo, hasta el tercer siglo, hubieron 10 emperadores,
que prácticamente saquearon la iglesia en cuanto a vidas, mutilaron a la iglesia en cuanto a persecuciones y matanzas y muertes. Dice que Constantino se convierte en el evangelio y ahí cambió todo. Pero cuando la iglesia está siendo perseguida o ha sido perseguida, es ahí donde se ve la verdadera iglesia. Porque los nominales o los que están en la iglesia de acuerdo a las circunstancias, en el momento de la prueba van a salir corriendo. Van a salir corriendo. Porque no la van a soportar. ¿Y por qué tampoco la van a soportar? Porque yo creo enfáticamente que un cristiano verdadero va a soportar cualquier prueba. Porque Jesús dijo que no colocará más carga de la que podamos soportar. Amén. Él coloca las pruebas en la vida de los creyentes para justamente probar nuestra fe. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto o aquello, en fin, nunca os conocí. Entonces, en el capítulo 1, de los versículos 1 al 11, hay una seguidilla es como son como eslabones de una gran cadena que van a ocurrir en la vida del creyente. La prueba va a provocar gozo, la prueba va a provocar sabiduría, ¿cierto? Madurez. La prueba, todo eso provoca madurez, sabiduría, crecimiento espiritual. Y si no tenemos sabiduría para vivir, pidámoslas a Dios, dice el apóstol, el hermano acá. Pero pida con fe. La fe es un elemento importante de esta carta de Santiago. Entonces vamos a ser, sí o sí, probados, hermanos queridos. Y muchas veces vamos a ser probados amargamente y tristemente. Pero el Señor va a dar el consuelo. Mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Él va a dar la paz. Un familiar, un hijo que se nos va, la muerte de mi esposo, la muerte de mi esposa, una crisis financiera, muchas pruebas. Por eso Santiago habla, cuando os halléis sin diversas pruebas, él dice que esa prueba va a producir bendición. Y vamos a estar capacitados posteriormente para poder alentar a otros que van a pasar quizás la misma prueba, la misma dificultad. Porque el Señor nos preparó a través de esa prueba y nos hizo madurar. Las pruebas tienen la particularidad de formar un carácter cristiano en el hombre y en la mujer. Y posteriormente decía la vez pasada que también habla de otra clase de prueba. La palabra prueba en el griego es pairasmos. Hay otra clase de prueba que es la tentación. Por otro lado, esta misma carta dice que Dios no tienta a nadie. O sea que ya no nos podemos justificar. Vamos a ser tentados. Cuando uno pasa una prueba, no sé, se falleció mi hijo, por ejemplo, voy a sufrir demasiado quizás, me estoy colocando como un ejemplo. Vamos a sufrir un dolor muy, muy profundo. Pero al final de cuentas vamos a tener el Señor nos va a dar la serenidad y la paz y la tranquilidad. Cuando somos tentados o cedemos a la tentación, se produce un descalabro. Yo caminé 10 metros en la vida cristiana y retrocedí 20 metros. Se produce vergüenza. Me refiero al pecado. Somos tentados y cedimos a la tentación y pecamos. Piensa en cualquier pecado, en cualquier forma. Pecado. Pecado es violar la ley de Dios. Y somos tentados y por naturaleza el hombre es pecador. Es pecador. Y la iglesia, nosotros los creyentes también, tenemos residuos de pecado en nuestra vida, que por esa razón tiene sentido la oración de confesión. Si no, no tendría sentido, porque somos pecadores, redimidos, pero aún inmaduros muchas veces espiritualmente algunos. Entonces vamos a ser tentados. Y dice Santiago aquí en los versículos 12, dice y arranca
bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra bienaventurado es feliz, dichoso. ¿Ah? Feliz y dichoso. El varón que soporta la tentación. ¿Se acuerdan cuando el diablo, Satanás, tuvo la osadía de tentar a Jesús? Al empezar su ministerio, si él tuvo la osadía de tentar a Jesús, por hermano querido, ¿cuánto más para ti y para mí? ¿Y por qué Jesús, si bien es cierto era Dios, por qué logró vencer la tentación? Porque él acudió a la palabra. Y cuando la palabra en nuestra vida es un convidado de piedra, hay que decirlo muchas veces, cuando no es el centro de mi vida formativa, voy a ceder a la tentación. Vamos a ceder la tentación. Y yo creo que a todos nos ha pasado que cuando uno comete un pecado que sabe que lo hizo y que era un pecado y lo hizo, lo primero que ocurre es tristeza y pena. Tristeza amarga y pena amarga. Lo único que quiere es que no sé, pues echarse a un baño y que refregarse con que tú te lo imagines para zafarte de esa mancha que deja el pecado. El pecado muchas veces es grato a los ojos, sobre todo los pecados sensuales, tan recurrentes en esta cultura sensual, sexuada. Hemos visto y vemos por los medios cómo ministerios caen por causa del pecado de la sexualidad. Y se dice que de lo más que uno tiene que cuidarse como ministro, y creo que cualquier creyente, ya sea hombre o mujer, justamente es de este pecado. ¿Y qué es lo que produce esto? Descalabro. ¿Cuántos matrimonios, inclusive de iglesias, se han visto afectados por este clase de pecado? Pero no solamente los pecados sexuales, sino que cualquier índole. La lengua, por ejemplo, la calumnia, el odio, ¿cierto? Y en este mismo carta Santiago dice que de dónde nacen los malos pensamientos, ¿cierto? Del corazón, las guerras, los rumores de guerra. Cuando uno lee Santiago y lee Mateo 5, 6, 7, y uno hace un paralelo, es lo mismo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Por qué Santiago replica lo mismo? Porque era hermano de Jesús. Porque está replicando lo que enseñó su hermano, porque él se convirtió al Evangelio y enseña la verdad del Evangelio. Yo no puedo enseñar otra cosa de este púlpito que no sea de la palabra del Señor. Por muy tentado que esté de hablar de política, muchas veces hay ministros, pastores que son tentados a hablar de política, y casi como que te ponen un sello y mira, si la próxima votación vota por este. No estamos llamados a eso nosotros, por lo menos los ministros. Entiendo que cualquier hermano de la iglesia tiene un pensamiento político y que bueno que esto sea así. Pero el tema central de la iglesia ha de ser la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre necesita solucionar un problema indisoluble que es la salvación. Y damos a Dios gracias porque este hombre que era un incrédulo se convierte al Evangelio, se hace un líder dentro de la iglesia de Jerusalén y escribe esta carta que hasta el día de hoy nos ha bendecido a la iglesia a través de la historia. Entonces, somos bienaventurados cuando soportamos la tentación. Pero tenemos que estar preparados para soportar la tentación. Pablo en la carta a los Efesios dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Hay una enseñanza de una armadura. No es que uno se ponga una armadura o que tenga que colocarse un equipo militar, sino que una armadura espiritual. La armadura que es de Dios, ni siquiera de la iglesia, ni siquiera es tuya, sino que es la armadura de Dios. O sea, el Señor hasta ese punto nos capacitó para poder vivir la vida cristiana conforme a su voluntad. Y no lo hacemos. No, muchas veces no lo hacemos. Entonces vamos a ser tentados y vamos a ceder, vamos a ser cebados, vamos a ceder y vamos a caer en pecado porque no estamos
blindados por la palabra del Señor. Por eso es importante las Escrituras. Por eso es importante ir permanentemente a las Escrituras. Porque cuando haya resistido la prueba, aquel varón, que era bienaventurado porque justamente resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Indudablemente uno no está esperando la corona de vida, no está esperando un premio. En el fondo lo que sucede cuando uno vence la tentación o logra soportar la prueba de la tentación, siente no sé si te pasa a ti, una satisfacción espiritual. Porque déjame decirte que hay tentaciones que te están golpeando todos los días. Y porque tenemos puntos vulnerables, caemos. Y si no somos capaces de apertrecharnos, ¿cierto?, de la palabra del Señor, vamos a caer. Y la vida cristiana muchas veces, muchos de nosotros, es, no digo miserable, quizá una palabra fuerte, pero es triste. Es triste no ver a un niño, por ejemplo, que nació en una familia, lo esperaron 9 meses, el padre, la madre, llegó el niño con una enfermedad, sobre todo la enfermedad de los niños de ahora. Es triste que tenga problemas a su cuerpo, por ejemplo. También es triste ver a una ave que está con sus alas creadas para volar y no puede hacerlo. Está impedida. Lo mismo para el cristiano, un hombre y una mujer que ahora tiene una meta a seguir, tiene su vida, ¿cierto? Casi toda su vida ya descrita, resuelta. Hay un propósito para él y de repente su vida es truncada. Cuesta tanto, hermanos queridos, levantarse de más que de prueba, levantarse y ser restaurado por el Señor. Cuesta muchas veces mucho. Restaurado, ¿por qué? ¿A causa de qué? De mi pecado. Porque al final de cuentas fui seducido y fui tentado. Entonces, cuando somos capaces de soportar eso, de hacerle frente a eso, mira, hermano querido, si tú no entiendes que hay un enemigo que está activo toda la vida y toda la existencia, si no eres capaz de conocer a ese enemigo, que las Escrituras lo definen claramente, estamos perdidos. ¿Cómo soldados, ¿cierto?, van a ir a una guerra que no conocen? ¿Cómo van a enfrentar, ¿cierto?, a un enemigo que no conocen? Imposible. Ya van perdiendo la guerra. Esta carta es como estratega. Entonces, cuando nosotros somos capaces de soportar esa tentación, vamos a ser bienaventurados. Y vamos a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Otro punto importante aquí. Si yo amo a Cristo, voy a hacer lo que Él me demanda, amén. Si yo no amo a Cristo, si para mí Cristo solamente es un recuerdo histórico y un buen hombre, y no sé, que enseñó prácticas morales que tenemos que seguir, y si lo seguimos, la vida no va a ir bien, no. Él no fue un moralista. Él vino a cambiar nuestra vida, hermanos queridos, de pecado y de maldad, de ruina. Él vino a zafarnos de la debacle espiritual de nuestra vida, del hombre. Antes de tener a Cristo en mi vida, yo estaba en bancarrota. Tú tienes que tener el conocimiento que sin Cristo estamos en bancarrota espiritual. Entonces vamos a hacer, ahora como creyentes, vamos a soportar la prueba y vamos a recibir la corona porque le amamos. Y cuando uno ve que está siendo tentado, porque uno percibe eso, porque el Señor nos da una percepción espiritual, vamos a tener que ayunar, hermano querido. Vamos a tener que pasar mayor periodos en oración. Porque hay una guerra espiritual. Y hay que entender que estamos en una guerra fratricida espiritualmente con Satanás. Porque él vino a destruir, a matar lo que el Señor había creado. Cuando alguno es tentado, versículo 13,
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay muchos que se enojan con Dios y reclaman, ¿y por qué me elegiste a mí si no soy incapaz de hacer tu voluntad? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Estamos siempre, muchas veces, reprochando a Dios, culpando a Dios. Y eso es un pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él es santo. Él no es como yo, Él no es como tú. Él es tremendamente elevado, Él es luminoso, Él es santo y puro, es majestuoso. Él tiene atributos sublimes. Sus atributos no son las características del hombre caído. Él es único. Entonces por eso Él no puede tener maldad en su carácter. Entonces, porque no es así, Él no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la responsabilidad de quién es, al final de cuentas, lo dice claro. Sino que cada uno, versículo 14, sino que tú, cada uno, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia. Ni siquiera Satanás en última instancia. Y muchas veces a Satanás lo criticamos y ahí lo encontramos llorando en la cuneta porque le echamos la culpa de todo. Aquí dice que la culpa es nuestra. Porque de nuestra propia concupiscencia, de nuestros pensamientos, de nuestra condición caída, somos seducidos. Y violamos la ley de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y miren lo que sigue. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, el mal, hermano querido, está aquí en nuestra mente. De aquí empieza todo. Por eso Satanás nos ataca en la mente. Y te ataca de diversas maneras. No vas a poder. Eres un hipócrita. No vas a soportar la lucha. No sirves para el ministerio. ¿O ustedes creen que a mí el Satanás nos ha atacado muchas veces en esa área? No eres aprobado. Eres falso. Ataca la mente. Olvídate del Evangelio. Deja la iglesia. ¿Ah? Él es un maestro en la tentación. Y lo ha hecho a través de la historia humana. Y lo va a hacer contigo también. En cualquier momento. Por eso es importante que estemos apertrechados de la palabra del Señor. Por eso es importante que estemos alimentados de la palabra del Señor. Deja de comer 3 días, ¿qué te pasa? Deja de tomar agua 3 días y ¿qué te pasa en tu cuerpo? Bueno, es lo mismo en la palabra del Señor, es lo mismo en la vida cristiana. Entonces la concupiscencia, después de que ha concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La paga del pecado, dijo Pablo, es muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero también Pablo dice, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Hay una esperanza, hay un evangelio, hay una buena noticia que somos pecadores, ¿cierto? Pero hay una buena noticia que a través de Cristo podemos ser nuevas criaturas, vivir una nueva vida. Amados hermanos míos, no erréis, no nos equivoquemos, no nos apoyemos en algo falso. Lo que yo creo, lo que yo pienso, muchas veces pasa eso. Lo que yo creo es lo que yo pienso. No, es lo que piensa el Señor. Eso es lo importante, es el punto central. Ese es el punto central. ¿Qué dice Cristo? Hay una pregunta como práctica que uno se puede hacer. ¿Qué es lo que haría Cristo en este escenario para yo poder hacer la voluntad del Señor? Muchas veces somos muy probados en la vida cristiana de la iglesia en los conflictos. Los conflictos dejan muchos heridos en el camino.
hermanos que se apartan de la iglesia, se van de la iglesia, porque ven la iglesia carnal. Porque ven iglesias que realmente uno se pone a observar y ve que la praxis o la práctica es muy distante a lo que dicen creer. Y también pasa en nuestra vida. Se entendería que el pastor tiene muchas virtudes. Es fácil mostrar virtudes aquí en la iglesia. Todos somos buenos. El punto central es en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestro hogar. Pero qué tremendo predica tu padre, le dice un hermano al hijo del pastor. Pero qué tremendo orador es tu padre. Y el hijo le dice, supiera cómo es en mi casa. Supiera cómo se comporta en mi hogar. Y eso es realmente una verdad. Nuestro comportamiento nos juega malas experiencias y tristes experiencias y amargas experiencias. Nuestra primera congregación, siempre lo digo, es nuestro hogar. Porque ahí tenemos los grandes conflictos muchas veces. Ahí tenemos que realmente mostrar testimonio. Ahí tenemos que ceder. Por eso cuando Cristo habla del matrimonio, hace el símil con la iglesia, que él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y él dice que por tanto él amó a la iglesia y se entregó por ella. Y asimismo los maridos tienen que tener esa conducta para sus mujeres. Pero básicamente esta carta, vuelvo a reiterar, nos confronta en esas cosas que son concretas y reales. Si bien es cierto, no es una carta doctrinal como Romanos, Efesios, Gálatas, es una carta eminentemente práctica. Termino con esto. La vida cristiana es un conjunto, es una mixtura de la doctrina y la práctica. Hay una mezcla que uno tiene que dilucidar en la doctrina y la práctica. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero puedo tener un tremendo mal testimonio. Puedo tener una vida piadosa, pero puedo tener un desconocimiento fatal de las Escrituras. Ambos extremos son malos. El centro es Cristo, amén. Y ese ha de ser el centro de nuestra vida. Hermano, esta carta Santiago, léela, vas a ser confrontado. Inevitablemente vas a ser confrontado, pero es para tu bienestar, amén. Es para nuestro bienestar. La próxima semana voy a seguir, probablemente llega marzo, no voy a terminarla, voy a hacerlo, ojalá terminarla, porque muy práctica, va muy al meollo del asunto, y vamos a tener, poder seguir estudiando la carta a los romanos. El propósito del predicador no es que me miren a mí, sino que miren a Cristo. El propósito del predicador es ser un portavoz de la palabra de Dios. El propósito del predicador no es que él predique del diario de la mañana o de la noticia cual o tal, sino que el propósito del predicador es que él predique y anuncie la palabra de Cristo, que es la única manera de que el hombre perdido pueda encontrar salvación y que la iglesia pueda ser restaurada. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu poderosa palabra. Mi prédica, mi elocuencia no eclipsan para nada tu poderosa palabra y tu poderoso mensaje, Señor. Es más, quedo al debe en construir el sermón y preparar el sermón porque soy un pecador. Pero entiendo y creo que tu Espíritu Santo, Señor, puede iluminar la mente y puede aplicar esta verdad del Evangelio a los corazones que aún no te conocen. Me refiero a un conocimiento espiritual. Por eso te pido por tu palabra que haga una obra en nuestras vidas. Bendice nuestra congregación, bendice nuestra iglesia grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.
Respuesta al mensaje de la palabra, nos vamos a poner de pie para entonar el himno Grande Amor Sublime Eterno. Grande amor sublime eterno, más profundo es que la mar y más alto que los cielos, insondables es sin par. Él la puerta abrirá y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, en la cruenta cruz murió y por Jesucristo Dios su vida transformó. En la puerta abrirame y así entrar podré. Y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable da en su favor. En la puerta abrirame y así entrar podré. Redención Él ha comprado y perdón me da por fe. Tomen asiento, hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Esto que está aquí con las proyecciones, bueno, el hermano que está encargado de las proyecciones avisó ayer en la noche que no venía, que les mandaba el programa. Entonces ahí ha habido algunas cosas así de desfase. Así que vamos a tener que ver esa parte, porque como toman vacaciones, lo bueno es que avisen antes para tomar, no a última hora. Entonces eso ha provocado aquí esto. Pero damos gracias al Señor porque pudimos estar aquí alabando al Señor, y también damos gracias al Señor y saludarlos a todos, darle la bienvenida, y especialmente hoy día tenemos una visita. Nuestro hermano el pastor estuvo conversando con él y le preguntó su nombre, supongo, ¿cierto? No le preguntó el nombre, él mismo lo va a decir. Hermano, su nombre. Araneda. Nelson Araneda, Sí. Bienvenido, que el Señor le bendiga. Llegó en un momento que el Señor quiso que llegara a compartir con nosotros la palabra. Tiempo de vacaciones, hay un poco de relajo, muchos están fuera, pero tuvimos la palabra y estamos muy contentos de poder recibirlo, y las puertas están abiertas para usted. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga y bienvenido, para que todos le demos la bienvenida al hermano. Gracias, hermano. Tenemos algunos avisos. La próxima semana yo con mi esposa y casi la mayoría de la familia vamos a estar de vacaciones, 2 domingos, nos vamos a estar, ya avisé de antes, también el domingo pasado, así que vamos a estar de vacaciones y está solamente el pastor y el hermano David, así que no van a tener secretario por 2 semanas, así que ahí van a tener que arreglarse. También el aviso de que, bueno, ya dijimos lo de la ofrenda para la quinta región, así que quédense tranquilos, no publiquen muchas cosas ahí porque los hermanos se confunden. Y la ayuda, ahora llega la ayuda, así como decían las mismas autoridades, llega la ayuda, pero después en el tiempo se va dilatando. Lo bueno es permanecer en el tiempo también, porque
Es una cosa muy compleja que ocurrió y la iglesia allá, nuestros hermanos de la iglesia están trabajando allá. Así que oremos por eso. No sé si ustedes recuerdan que aquí vino al presbiterio un hermano alto, Leiva, que es de allá de Quillota. Él está ahí porque tiene contactos con la municipalidad y todo, está trabajando, y también la iglesia del sector. Así que oremos por eso y cuando llegue el tiempo de colaborar, vamos a tener que hacerlo. Bueno, el próximo, vamos a recordar también que el 16 de marzo van a continuar las reuniones del presbiterio aquí, hay tiempo todavía, va a ser un solo día para que nos organicemos, ¿ya? Durante la semana también, también me queda un aviso que nuestro hermano Roberto, bueno, y lo publicamos ahí, está hospitalizado y tiene como tiempo, porque están viendo la posibilidad, hay que orar porque seguramente, como lo tomó una visitadora social, probablemente acceda al trasplante de riñón, porque eso es lo que lo tiene más complicado, como ustedes lo ven, ¿ya? Yo, gracias al Señor, pude verlo en la semana, y seguramente mañana o pasado también voy a estar antes de irme de vacaciones, y oren por él, y si pueden visitarlo también sería bueno. Vamos también a mandarle una colaboración porque tiene algunos medicamentos que comprar y esperamos que las gestiones que se hagan a nivel de visitadora, de la parte social, estemos orando para que resulten, porque esto de los trasplantes es una cosa compleja, hay miles de personas esperando y él justo está ahí en un hospital en donde puede que le llegue ahí y el Señor nos ayude y pueda estar bien. Y si él llegara a acceder a eso, cambiaría totalmente, podría trabajar, tiene recién 50 y tantos años, le quedarán muchos años más todavía y si accede a un trasplante, así que verlo ahí en el hospital, ese hospital están haciendo un hospital nuevo, pero todavía está el antiguo, y estar por los pasillos, ver la gente y ver a nuestro hermano ahí complicado con tantas operaciones que ha tenido, con tantos tratamientos que lo llevan para allá, lo llevan para acá, bueno, Señor, ahí tenga misericordia, ¿ya? Eso está sobre los avisos, así que el Señor nos guíe y nos sostenga cada día. Vamos a tener entonces la oración pastoral y luego la doxología para terminar. Pongámonos en pie, hermanos, para recibir la bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por haber sido partícipes de este servicio, de este culto solemne. Y te damos gracias por la construcción que estás llevando a cabo a través de tu palabra en favor nuestro, en nuestras vidas. Te damos gracias por tu bendición, Señor. Te damos gracias porque tú, más allá de transformar nuestra vida y de salvarnos, nos procuras hacer ciudadanos dignos de tu reino. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, Señor. Cuídanos, Señor, y especialmente que nuestro testimonio sea recíproco a ese amor en favor nuestro. Quédate en medio nuestro en el día y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.